derechos laborales, había cosas que parecían impensables para los trabajadores, para el pueblo argentino, como el hecho de tener un aguinaldo, de tener una vacación paga. Yo recuerdo viejos compañeros del gremio que decían, era impensable el día que yo me podía quedar 15 días en mi casa y que me lo pagara. Era impensable. Es decir, esos derechos laborales que se fueron consagrando, los convenios colectivos, la dignidad del trabajador, el estatuto del peón, que chocaron contra los sectores reaccionarios, los mismos que hoy están sosteniendo desde el gobierno estas políticas, ¿no? La sociedad rural, la UIA. ¿Qué decía la sociedad rural cuando se implanta el estatuto del peón? Decía, ¿cómo se le va a otorgar esos beneficios a alguien que no sabe cómo utilizar los beneficios, ¿no? Es parecido a lo que dijo algún dirigente político del oficialismo, dijo cómo el gobierno anterior le decía al pueblo que podía comprar cosas donde no puede comprar. El trabajador tiene que tener determinados derechos, no puede pasar de eso. Entonces eso estaba muy arraigado en lo que fue, digamos, el proyecto del país antes del 45. Y es un poco lo que quieren traer ahora, con modernidad, con algún adorno, pero es lo mismo. Y nosotros eso lo dimos vuelta con la movilización. Perón decía que todos esos derechos eran imposibles si después no tomaba el control y manejaba la economía, que es lo que tratamos de hacer nosotros en estos últimos 12 años con el gobierno. Es decir, si Argentina no podía manejar su propia economía, no podía redistribuir riqueza, no podía haber paritaria, si lo que teníamos que hacer era pagar deuda externa, entonces no, la política de desendeudarnos y planificar nosotros el país, y no que nos planifiquen el país desde afuera cuando nos tienen agarrados. Y ahora volvemos a ese ciclo. Por eso yo siempre digo que esta confrontación es una confrontación que nos recorre toda nuestra historia. No es nueva para nada. ¿Y cómo revertimos nosotros los momentos más difíciles? Con lucha, con movilización del pueblo y con organización, que es una de las claves sobre la que tenemos que trabajar en estos momentos, en donde ellos lo que quieren es precisamente que nosotros estemos totalmente divididos, fragmentados, porque es la manera de golpearnos así, en fila india, hoy acá, mañana allá, lo demás, y que todas las protestas sean aisladas. Ese es el esfuerzo grande que nosotros queremos hacer humildemente desde los sectores donde tenemos responsabilidad, que es la representación de los trabajadores. Unir las luchas populares, trabajar intensamente para organizarnos desde las bases, porque esa es la única fuerza nuestra. Fíjense ustedes que nosotros tenemos como historia, los peronistas, la resistencia más heroica que hay. Es decir, pocas veces en el mundo, si uno recorre las luchas históricas, se va a ver un movimiento que estuvo 18 años luchando, con sus héroes, con sus mártires, con compañeros encarcelados, perseguidos, organizaciones sindicales intervenidas, pero que después de 18 años no pudieron torcernos el brazo, y Perón, que pensaba que no volvía nunca más, volvió al país. Pero ¿cómo volvió? Con la lucha del pueblo. Si no había un cordobazo, un rosariazo, una CGT de los argentinos, compañeros combatiendo en todos los terrenos, Perón no volvía. Es decir, la lucha trajo a Perón y recuperó un proyecto de país. ¿Qué nos pasa en estos ciclos que vamos y volvemos? Que cuando nos parece que estamos avanzando y podemos cerrar este último, yo creo que la mayoría de nosotros pensaba que era el ciclo en el que más avanzábamos, porque nunca se había dado en Latinoamérica aquello que Perón nos señalaba, que era la necesidad de unir varios países, de hacer una integración americana para ser fuerte, porque sabemos que los oligarcas de acá, es decir, no pueden subsistir si no tienen el alineamiento internacional. Esto que nos dice ahora Macri, dice, la desgracia nuestra es que estábamos afuera del mundo. Estábamos afuera del mundo. Para nosotros estar adentro del mundo es integrarnos con los países hermanos, juntarnos con los hermanos latinoamericanos y desde ahí ser fuerte para plantearnos a lo que nos quieren hacer desde afuera, dominarnos con la deuda externa, dominarnos con las alianzas que arman ellos, en donde dicen, vos tenés, este país me sirve para esto, el otro para el otro, para el otro. No lo que queremos nosotros como país, sino lo que quieren ellos que nosotros seamos en el mundo. Entonces, esta es la vieja historia. Y digo, ese dilema que tenemos, ¿por qué avanzamos y no terminamos de consolidar eso? Estos últimos 12 años, donde nosotros partimos de un país que estaba destruido, 2001. Todos los que estamos acá
más o menos vivimos el 2001. Era un desastre el país, destruido. Lo levanta un gobierno, lo levanta con dignidad, se generan 5 millones de puestos de trabajo, se dignifica el trabajo a través de las paritarias, recuperamos poder adquisitivo, es decir, tomamos medidas, recuperamos empresas del Estado que habían sido entregadas a los privados, y no termina de cerrar la cosa. Digo, hay compañeros que hoy se detienen demasiado en la autocrítica y dicen, bueno, porque hicimos terror acá, porque aquello no apoyó la campaña de fulano, de mengano. Yo digo, eso hagámoslo, la autocrítica, pero lo central es que no nos alcanzó el tiempo para poder torcerle el brazo a los poderes reales. Las corporaciones manejan el país, y más allá de que nosotros le ganemos alguna elección y podamos tomar algunas medidas, no pudimos quebrarlo. Por eso hoy están enteritas y encima están en el gobierno. Cristina ganó con el 54% en el 2011. Y fíjense ustedes que al otro día de ganar las elecciones tuvo que aplicar un cepo cambiario porque la presionaban con la fuga de capitales. Es decir, la presión del poder económico era tan fuerte que no dejaba gobernar a alguien que había ganado con el 54%. Por eso hoy, yo digo, tomemos esa enseñanza en principio, porque hay muchos compañeros, inclusive de nuestro propio movimiento, que la preocupación más grande es, y ahora llegaron por los votos, y entonces tenemos que ser respetuosos, que la democracia acá y allá. Yo digo, tengamos en claro que la democracia no es solamente el día que los ciudadanos van y votan. Esa es una expresión de la democracia, pero la democracia se practica realmente todos los días. Después de la votación, si el gobierno que fue elegido por el pueblo es entregado a las corporaciones, que son absolutamente antidemocráticas, porque cuando hay un gobierno popular trabajan intensamente para desestabilizarlo, para que no pueda gobernar, le fugan capitales, le presionan para que levante, devalúe la moneda, es decir, están actuando permanentemente, son antidemocráticas. Entonces, si un gobierno que llegó con el voto de la gente le da el gobierno a las corporaciones, ese gobierno está perdiendo legitimidad democrática, y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a rebelarnos ante ese gobierno y no agachar la cabeza y confundirnos con esta idea de que porque lo eligió el pueblo, digo yo, lo eligió el pueblo, lo votó. El pueblo votó el tarifazo. Y ellos, cuando decidieron el tarifazo, ¿consultaron al pueblo? No, se movieron con las multinacionales, que lo que querían es que le acomoden la cosa para que sea negocios para ellos. Hoy la energía ni la maneja el Estado. Y nosotros, los peronistas, queremos que cuando se discute el problema de la crisis energética, volvamos a discutir que el Estado y el pueblo sea el que maneje las empresas de la energía. Y no que tengamos que sacar plata del bolsillo para mantener que haya utilidad en la explotación de la energía, porque eso es lo que nos hace. Nos ponen al servicio de las multinacionales, y nosotros que hemos nacido de un movimiento nacional y popular sabemos valorar lo que es que un pueblo maneje sus propios recursos, que maneje sus propias empresas estratégicas, que maneje los servicios públicos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta lo pusimos en la Constitución. Una Constitución del año 49 que decía que los recursos naturales y los servicios públicos son propiedad de la nación y deben ser manejados por el Estado. ¿Quién nos sacó de esa línea? Precisamente este proyecto de la oligarquía, a lo largo de la historia. Nos fue llevando a un escenario absolutamente distinto, donde el pueblo parecemos que ser observadores, y cada 4 años o cada 2 años podemos poner un voto y nada más, pero la política y las decisiones políticas pasan por otro lado. Por lo tanto, este es un tema a tener muy en cuenta, compañeros. No plantearnos de que estamos frenados en nuestra lucha porque este es un gobierno de la oligarquía que por primera vez llegó por los votos. Este es un gobierno que llegó por la elección del pueblo, pero que está perdiendo legitimidad por las decisiones que toma. Si hay compañeros nuestros que en función de que hay que garantizar la gobernabilidad, agachan la cabeza y acompañan medidas que van en contra del pueblo, también hay muchos compañeros que rechazamos eso y lo combatimos y lo peleamos en todos los rincones. Porque si nosotros decíamos hasta diciembre
nuestro movimiento decía que no había que ceder a la extorsión de los fondos buitre, no podemos después ir a acompañar, compañeros peronistas, ir a acompañar con la votación en el Congreso que hay que pagarle a los fondos buitre porque si no se termina el mundo y Argentina desaparece. Fíjense ustedes qué representó hacer entrar a Argentina al mundo. Yo el otro día lo decía en el acto de Ferro. Es decir, para ellos estar fuera del mundo era decirle a los Estados Unidos lo que le decía Cristina cuando iba a la ONU, con absoluta valentía, y ahí frente a todo decía lo que estaba provocando el imperio en los lugares donde invadía, declaraba guerra, lo está haciendo en el mundo, iba y se lo decía ahí. Y en la ONU, Cristina denunció que no había solamente el terrorismo que planteaba los Estados Unidos, había otro terrorismo que era el terrorismo financiero, fue y se lo dijo ahí. Eso, para estos sectores de las corporaciones, era que estábamos fuera del mundo. ¿Cómo? Estábamos desafiando, estábamos yendo a decirle a los grandes, a los poderosos del mundo, de que, bueno, ellos eran unos salvajes. Eso era estar fuera del mundo. Hoy estar dentro del mundo es decirle a esos señores, vengan por favor a invertir, prepararles licitaciones y leyes que les permitan a ellos venir, que les faciliten a ellos venir a invertir a lo que ellos quieren, quedarse con la minería, quedarse con alguna obra pública en la que hacen grandes negocios. No vienen a invertir acá a reactivar industria, a poner plata para que tengamos más producción nacional y más trabajo, al contrario, porque ellos le han creado un escenario de que nosotros, los argentinos, nos tenemos que acomodar a lo que nos dicen ellos, ser agroexportadores, ser exportadores de recursos naturales. Y en la industria lo dicen, no lo callan, no lo disimulan. Dice, acá hay industrias que no van más, muchachos. Los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio, fue a plantearle al ministro de la Producción la problemática de abrir las importaciones y la cantidad de puestos de trabajo que están en riesgo. ¿Saben qué le dijo el ministro de Producción? Díganle a los muchachos que no se hagan problema, que van a cobrar la indemnización y después lo vamos a reubicar en la obra pública. Un ministro de Producción de la Nación decir eso. ¿Dónde está la dignidad del trabajador, el compañero que se forma, que se prepara para hacer fuerte, valorable una industria? Ellos no les interesa defender una industria nacional. Quieren volver al periodo anterior a Perón. Esta es la idea y esto es lo que tenemos que tener en claro. En principio, para tomar dimensión de la batalla que tenemos que dar, la conciencia que tenemos que tomar contra qué proyecto peleamos. Y esto se lo decimos a los compañeros dirigentes de todas las organizaciones gremiales, porque no piense aquel compañero que está en un sector del trabajo que hasta el día de hoy pareciera que no lo han afectado, no piense que no le va a llegar. Acá está cayendo el consumo, está cayendo el poder adquisitivo, las paritarias que se firmaron para los trabajadores registrados, porque recordemos que tenemos más de un 30% de compañeros que no tienen trabajo registrado y que no tienen protección, no tienen cobertura social. Para los trabajadores que están registrados, ya la paritaria ha perdido más de un 10%. Es decir, pierde el poder adquisitivo, cae el consumo, las fábricas trabajan a media máquina y vamos hacia un parate y una desocupación enorme. Y esto se lo decimos a los compañeros que no lo están sufriendo para que sepan que cuando se achica la economía, cuando destruyen la economía, después estamos todos afectados. Y está afectada esa clase media que siempre provoca el cambio, que estuvo contra el peronismo, después pedía por favor que volviera el peronismo, ahora se quejaban y votaron todo en contra porque querían el cambio y ahora están ahí desesperados porque no saben cómo salir de este cambio. Es el pueblo el que tiene que tomar conciencia que si no tenemos un proyecto de país que defienda el trabajo y la dignidad, acá no se salva nadie. Por eso nosotros, como sector sindical, venimos trabajando con esta idea de la corriente y fundamentalmente con un programa, porque el programa es rescatar nuestros principios, es rescatar nuestra historia. Es decir, hoy que seguimos, como hemos sido siempre, siendo un sector que defiende que el país esté desendeudado, que defiende que haya protección a la industria nacional.
un país que quiere que el Estado intervenga, siga interviniendo porque es el que equilibra, no que nos dejen librados al mercado a ver quién es el más fuerte, quién es el que puede pesar más sobre el otro, porque si no tenemos un Estado fuerte, los más débiles, que somos el pueblo trabajador, queda absolutamente desprotegido. Un programa que dice que nuestro lugar en el mundo está junto a los países latinoamericanos y no en la Alianza para el Pacífico, donde no lo ocultan tampoco, lo habrán escuchado todo. Nos dicen, no somos competitivos, las inversiones no vienen, tanto verso que nos hicieron que venían el segundo semestre, ya estamos caminando el segundo semestre, las inversiones no vienen, ni van a venir. Entonces, ¿qué nos dice el presidente? Las inversiones no vienen porque hay una justicia laboral que se inclina demasiado hacia el lado de los trabajadores. Quieren que desaparezca la justicia social que viene de nuestros orígenes del peronismo, porque antes no teníamos ningún tipo de protección, la justicia no intervenía la policía cuando había un conflicto. Con el peronismo apareció la justicia, aparecieron los tribunales del trabajo, apareció un ministerio de trabajo. Quieren volver a antes del peronismo. Entonces el presidente nos dice que las inversiones no vienen por la justicia laboral, porque los convenios colectivos por rama de actividad y producción hay que ir a convenios por empresa, a convenios individuales. El presidente nos habla de que el problema del país es el ausentismo. Fíjense ustedes a qué llegamos. Es un presidente hablando del ausentismo, pero no es ingenuo. Está diciendo el costo laboral. No es el trabajo, el salario, es un costo laboral. Y si vos faltás, estás perjudicando. Y también dijo, ¿no es cierto?, que si en algún convenio se reducían los horarios de trabajo, estábamos generando un costo para el resto de la sociedad. Las conquistas laborales, los beneficios laborales son contrarios a sus proyectos. Por eso quieren barrer con todo. Y por eso nosotros decimos que nos tenemos que unir con un programa, que no es solamente luchando contra este proyecto, sino también diciendo cuál es nuestro proyecto. Porque vamos a volver, y no les quepa ninguna duda, compañeros, vamos a volver por la simple razón de que somos mayoría. Y esto no lo pueden decir, contra las mayorías populares podrán durar un tiempo, podrán golpear, podrán usar mecanismos como confundir al pueblo, los medios, la justicia, lo que están usando ahora, pero siempre vamos a ser mayoría, vamos a ser más que ellos. Entonces, lo que queda es responsabilidad nuestra. Yo diría, caracterizar lo que hacen ellos, pero pensar seriamente en qué hacemos nosotros, cómo nos reorganizamos, cómo tratamos de saldar diferencias con compañeros que pertenecen al mismo sector, pero terminemos con los aislamientos, con el sectarismo, con que con fulano no me junto porque tiene esta sigla y el otro porque tiene la otra. Acá tiene que haber unidad, y la unidad tiene que ser en base a un programa, que nosotros lo hemos lanzado en la CGT, porque decimos, no sirve la unidad de la CGT si no tiene un programa, si es el acuerdo de 4 dirigentes que se sentaron ahí para rosquear con lo que venga. Nosotros queremos una CGT que unifique las luchas populares, que tenga un programa, una dirección, un plan de acción y que pueda darle una primera respuesta contundente a este gobierno. Que nosotros decimos que es un paro de 24 horas, pero que no puede quedar en el paro, tiene que unir todas las luchas. Hemos recorrido con los compañeros de La Corriente, fuimos a Córdoba. Los compañeros de Córdoba se unieron todos, CGT, CTA, multisectoriales, salieron a la calle contra el tarifazo, contra los despidos. Fuimos a Rosario, los compañeros estaban en la calle, estuvimos ahí junto con ellos. Los compañeros de distintas regionales de la CGT ya hicieron paro en solidaridad con la lucha de compañeros de empresas que han cerrado. Es decir, hemos estado con los cooperativistas marchando en la capital y hemos ido ante esos gerentes que manejan los ministerios hoy a decirles que nosotros vamos a defender a muerte las cooperativas, que no pueden pagar estos tarifazos, y ahí marchamos en la calle y le empezamos a arrancar cosas. Imagínense si nosotros con esas movilizaciones aisladas estamos arrancando todo, imagínense si nos juntamos todos, nos unimos, esto no dura ni un mes, no dura ni un mes si nos unimos todos. Entonces ese es el desafío, que tengamos una dirección, por eso tiramos el programa y humildemente para que lo debatamos, lo enriquezcamos, nos vamos a seguir juntando. Pedimos y vamos a hacer el esfuerzo en la CGT de que una todas las luchas, que tome un programa, que define un plan de acción. Si no lo toman, seguiremos en la CGT y vamos a lograr de que en algún momento lo vamos a imponer, no le quepa duda. Y más de un burócrata va a saltar por los aires
cuando el pueblo lo pase por arriba, porque esto es lo que se viene, no tengamos duda de que esto es lo que se viene. Y lo que podamos aportar o sugerir en los barrios, en cada lugar donde nos podamos juntar un conjunto de compañeros, es la organización. Que esto no puede ser una idea centralizada, no puede ser una idea que la maneje 30 o 40 sindicatos. Pretende ser un programa desde el movimiento obrero, pero para el conjunto del pueblo. Y ojalá sirva para unir a todas las fuerzas políticas fragmentadas que tenemos. Tampoco sectario, porque el peronismo siempre fue frentista. Pero lo que pedimos, que en cada lugar que se pueda, se arme una organización. Que en este barrio hoy estemos reunidos, pero salgamos todos con el compromiso de que tiene que salir una organización unificada para luchar por este programa y por lo que venga. De esa manera no les quepa ninguna duda, compañeros, que vamos a estar reunidos dentro de un mes, 2 meses o 5 meses y vamos a hacer acá a lo mejor la mitad de este barrio. Porque lo que tenemos que lograr con esa organización, que quien vive en esa casa, quien vive en aquella, crea en algo, se una, se junte, porque confíe en el compañero que tiene al lado y crea que esto es posible. Muchas gracias, compañeros. Bravo. Un fuerte aplauso para la compañera Héctor Gringo Machete. Sí. Desde la Hola. Tenemos un presente para los compañeros.